más noticias. Vamos a charlar, ha tenido la gentileza, la deferencia el concejal Mateo Natalini de visitarnos en esta mañana para charlar, para hablar un ratito. Mateo, muy buen día, gracias por venir. Buen día, José Luis, ¿cómo andás? Bueno, gracias a vos por la invitación. Una semana bastante ruidosa, ¿no? Desde 10, 15 días bastante movido en nuestra localidad, así que bueno, te agradezco la invitación, la posibilidad de poder dar respuesta, aclarar algunas cosas que se dicen y tratar de llevarle claridad a la gente que quizá en este río revuelto o en esta revuelta que algunos plantean generar, terminan confundiéndose cuando la realidad es una sola, ¿no? Explícanos, contanos cómo surge la investigación de Canal 13, por qué Canal 13 o Telenoche se fijó en la cuestión de la escuela de Villamol, si tuviste oportunidad de hablar con la producción, si tuviste oportunidad de hablar con Nelson Castro. No, la realidad no hablé ni con producción ni con Nelson Castro, solamente hablé con Tomás Vidal, que fue el periodista que llevó adelante la nota, periodista de investigación, está a cargo de periodismo de investigación de Canal 13. Mucho se dice respecto a cómo fue la llegada de Telenoche a Navarro, cada uno cree lo que quiere. La única realidad es que desde que el 29 de diciembre de 2023 hubo un camión que levantó las cosas que podía y se llevó todo lo que estaba al alcance de su mano de la escuela de Villamol, a nosotros nos generó una obligación de empezar a buscar los por qué, ¿no? Y en algún momento lo primero que hicimos, y como siempre lo hemos intentado, fue conseguir respuesta a través del diálogo, de manera institucional. Por eso se presentó una nota a la municipalidad los primeros días de enero del 2024 sin respuesta. Después se presentó un pedido de informe sin respuesta. Después de esperar y también nosotros con la obligación de tener que rendir cuentas ante la sociedad, de representar al pueblo, de que la gente nos exige a veces a los concejales en exceso de nuestras funciones que demos algún tipo de solución, ya no nos quedaba otro remedio que por ahí utilizar la consulta por medio del acceso a la información pública, que es un derecho constitucional que tiene cualquier vecino, y fue a lo cual accedí como última instancia para ver si teníamos algún tipo de información de qué había pasado con la escuela, cómo se habían sucedido las cosas. Me parece importante que aclares en el sentido que esta es una investigación que Canal 13 difundió la semana pasada. Sí. Pero que con respecto a la escuela de Villamol no es una cuestión de ahora para ustedes o para los concejales de la oposición. Es un tema que ya viene de hace tiempo atrás. Claro, está bueno lo que decís, porque para nosotros es una investigación que surge desde el año 2023. Es más, en el debate que se hizo en esta casa, en las dos oportunidades que tuvimos que hacernos presentes, que éramos candidatos a intendente, manifesté que la escuela de Mol estaba paralizada, que la obra no se venía llevando adelante de acuerdo a las pautas fijadas en el pliego, que solamente había 2 personas simulando trabajar para generar movimiento porque se venía una elección y no querían reconocer que la obra la habían parado. Y lo que hicimos, bueno, como bien decís, durante todo el 2024 fue una etapa de investigación por parte de los concejales de la oposición importante, lo cual en mayo-junio nos llevó a iniciar este pedido de acceso a la información pública, que termina con una respuesta que nos sorprende a todos, que la llevo al Consejo Deliberante a través de un pedido de informe, y cuando presento el pedido de informe, incluso los concejales del oficialismo contestan algo totalmente distinto a lo que informaba el Ministerio de Capital Humano a través de su Dirección de Infraestructura. Y bueno, a partir de ahí se empezaron a dar un montón de cosas que obviamente termina generando el interés de un canal como Telenoche, que llega a nosotros, por lo menos en lo personal, contactándome, diciéndome
que estaban al tanto de lo que estaba sucediendo en la escuela de Villamol, que sabían que yo era el denunciante, que no llevaba adelante la investigación adelante, el que había planteado en el Consejo Liberante la cuestión, lo de la acción pública, lo de los 389 millones que habían venido, que fue lo que nos respondió Capital Humano, que los sensibilizó un poco la historia que ellos sabían y tenían de que la comunidad misma había comprado el predio para cederlo al municipio para que lo sea Dirección General de Escuela, los años que la obra lleva sin terminarse. Entonces a mí, cuando yo lo dije, obviamente, en 3 oportunidades mientras fui concejal me contactaron de medios nacionales. En 2 oportunidades decidí, sí, obviamente, salir y contar la realidad de lo que estaba pasando, porque son cuestiones netamente políticas. En una fue una cuestión más personal producida, que se produjo a través de un error o de un furcio o de un exabrupto de un concejal propio de la adrenalina de una sesión. De la discusión política. De la discusión política, lo cual me parecía que tanto por la concejal que lo dijo como por mí mismo no era sano darle difusión a ese tema, y que Navarro se ha conocido por esa cuestión y que esté en todos los medios, y sobre todo para preservar a la familia. Nosotros tenemos familia, teníamos hijos más chicos en aquel momento, pero acá eso excede eso ya excedía a lo político. Acá es una cuestión meramente política que hace a mi función, a la de representar a un pueblo, que hace a mi función de tener que ser la voz de muchos de los que tienen que callar o que se ven obligados a callar, por miedo, por persecución, por amenaza de perder algún u otro, no beneficio, sino alguna situación concreta respecto al municipio, porque el municipio hoy, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, ha generado una dependencia económica nunca vista en Navarro, ya sea de forma directa o indirecta, en un montón de personas. Ya con solo saber que 1.200 personas o 1.300 personas dependen directamente económicamente su familia del salario que percibe su jefe de familia por su trabajo en el municipio, a eso sumarle todos los proveedores, estamos hablando casi de 4.000 personas, 5.000, 4.000 familias de Navarro que hoy dependen de alguna manera o tienen alguna relación con el municipio, y la impronta de esta gestión, de persecución, de amenaza, de patoterismo en algún punto, de si no pensás como pienso yo, o pensás distinto, te corto la pauta publicitaria, no te doy publicidad a los medios, ha pasado, te saco como proveedor, te echo, te cambio de lugar para que te vayas solo, te castigo, ha hecho que mucha gente no pueda hablar. Bueno, ¿cómo no voy a hablar si soy concejal, si me eligió en su momento más del 65% del electorado para que yo los represente siendo oposición? Y la gente tiene que entender, porque a muchos no les gusta el rol del opositor, que el opositor, su función principal es la de controlar. A mí muchas veces me dicen, ¿y por qué no solucionás vos lo de la casita? ¿Por qué no entregás la casita? ¿Por qué no terminás la obra de la terminal? ¿Por qué no me traes el asfalto a la calle tanto? Bueno, porque no puedo, porque no soy intendente, porque no ejecuto, porque a mí me eligieron para otra cosa. Me eligieron para controlar, para poner el acento en las cosas que el intendente hace mal, para hacerle ver las cosas que no está haciendo bien e intentar corregirla, para buscar que la gestión se encamine en un camino correcto, y no lo hemos podido lograr, pero bueno, esa es la función del concejal, más allá de legislar y de poder sugerir algunas cosas, pero la función más importante nuestra es la de controlar. Bueno, y esto es parte del control que tenemos que hacer. Había una obra no terminada, una obra deseada, esperada, que generó mucha esperanza en un pueblo como Villamol, vecinos preocupados, que querían saber la verdad, y a partir de eso lo que hice fue buscar la información. La información decía, para que le quede claro a la gente, y fue siempre lo que dije, y no cambié el discurso, ni tampoco tuve que esperar 1 año y medio para salir a explicaciones, o que salga Telenoche con un informe, para intentar ensayar alguna justificación ante la sociedad. ¿Qué decía la información? Vuelvo a repetirlo, si me permitís, José, para que la gente lo sepa. Que la obra de MOL es fruto de un convenio tripartito entre la Nación, la provincia y el municipio. Esto hacía que la Nación pusiera los fondos, la provincia el proyecto y el municipio la ejecución y el control de la obra. Bien. Esto se licitó en el año 2022. En noviembre del 2022 la empresa Bauer SRL, que había salido adjudicataria,
recibe el famoso adelanto financiero, que es del 20%, quien está en la jerga de la política, quien conoce cuál es la trama de la corrupción, o cómo se maneja la corrupción en la obra pública, sabe o entiende o se dice, no tengo pruebas, de que el adelanto financiero es la famosa coima que se paga a las empresas cuando son adjudicatarias y después el reparto entre quienes tienen que repartir. Bueno, lo llamativo fue que la obra no había empezado, empieza en febrero del año 2023, pero en noviembre del año 2022 Bauer SRL recibe un adelanto financiero que justamente, para que vos lo entiendas, representa el 20% de la obra presupuestada. En mayo, con la obra comenzada en febrero, hay un segundo desembolso, mayo de 2023, y el 21 de 2023, según lo que dice el Ministerio de Capital Humano, los 329 millones que implicaban el total de la obra ya estaban depositados en la Municipalidad de Navarro y habían sido recibidos por la Municipalidad de Navarro. Te corto acá. Volvemos un poquito para atrás. Entonces, volvemos a repetir conceptos para que se entiendan. Cuando se firma el convenio para la construcción de la escuela, se firma por el total de la obra. Sí. Eso es lo que vos has podido averiguar hasta ahora. Sí. O sea, se firma el total de la obra. 329 millones de pesos. Son 329 millones de pesos que cuesta la escuela de Villamol terminada. Sí. O sea, con llave en mano, al momento de la digamos. licitación, cuando se ha hecho la proyección, la escuela valía 329 millones de pesos, terminada. Esa plata llegó a Navarro al 21 de septiembre de 2023. Y ahí empiezan un poco las contradicciones. No sé si vos recordás la sesión donde se trata esto y donde yo salgo a denunciar todos estos datos con la contestación del Ministerio de Capital Humano en la mano, donde previo a que yo diga todas estas cuestiones, la concejala ON, presidente del bloque de Unión por la Patria, o de los concejales que representan a Facundo Diz, lo primero que dice es: el municipio nunca recibió dinero porque el dinero va directo a la empresa. ¿Te acordás de eso? Bueno, ¿qué dijo el intendente de dónde estaba la plata? En una cuenta. ¿De quién? Y en teoría sería... O sea, el municipio la recibió la plata. En teoría sí. Entonces hay una contradicción entre lo que dice la concejal y lo que después sale a decir el intendente. Porque supuestamente el resto del dinero del cual es lo que se habla o se comenta, estaría en una cuenta de la municipalidad, o sería una cuenta nacional, provincial y municipal. No, una cuenta municipal. Ahora bien, los 329 millones de pesos vinieron. Salgo, digo esto, lo manifiesto en el consejo, vengo a la radio, manifestamos esta cuestión, decimos: el total de la plata presupuestada para la obra de MOL vino y la escuela no se terminó, que no era una mentira, es una realidad. Si eso fue un lunes, recuerdo que un viernes, sentado en esta, me calculo, debe ser en esta misma silla que estoy yo hoy acá, un ex funcionario del gobierno de Facundo Diz y de Santiago Maggiotti, quien fue el responsable de la obra hasta su neutralización, en teoría, ¿no? Porque él dice que no firmó ninguna neutralización hasta que se fue. La neutralización fue el 4 de diciembre, él se fue el 15. Pero bueno, él dice no haber firmado ninguna neutralización de la obra. Sentado en este lugar, dijo que no solamente habían venido 329 millones de pesos para la escuela de Villamol, sino que las redeterminaciones de precio habían hecho que para la escuela de MOL vengan 803 millones de pesos. ¿Bien? Lo cual a nosotros nos generó una sorpresa aún más grande. Es decir, no solo que vino toda la plata, sino que vino más. Vino un 150% más. Y la excusa de la inflación que pone el intendente, si uno se empieza a hacer los cálculos, la inflación que hubo no es consecuente incluso con el aumento que había generado la obra, según lo dicho de Peralta, porque según Peralta la obra en ese momento, estamos hablando de, en 6 meses valía 600 millones de pesos más, de 3 veces más.
y no hubo una inflación del 300% en 6 meses. Pero bueno, entonces, volvemos, para ser cronológicamente ordenados con los hechos. Nosotros llegamos hasta que los 329 millones de pesos vinieron, sale este funcionario, Hernán Ferrari, secretario de Obras Públicas, en este medio a decir, no sé de qué, la palabra textual es, no sé de qué se van a disfrazar. Si no pudieron terminar la escuela de amor para la que vinieron 300 millones, que no vinieron 300 millones, vinieron 800, 3 millones, eso fue su palabra literal, lo dijo así. Y después, no recuerdo bien porque la tensión en el momento ese fue saber qué se decía de la escuela de amor, pero también dijo, y vino otro tanto para el jardín 902, 901, 903, no me acuerdo. Hay alguien del gobierno municipal que manejaba la obra pública que está diciendo que vino más plata. Ahora, vos como concejal de la oposición, en referencia, ¿no?, a Capital Humano, después de esto, ¿tuviste oportunidad de volver a hablar con alguien de Nación para saber o confirmar si es cierta esta diferencia? Porque se habla de, o siempre se habló de los 300 y pico de millones de pesos perdón, sí, vamos, que costó la escuela. Acá el que incorpora el concepto de los 803 millones de pesos fue el ex secretario de Obras Públicas en esta radio. Y él dijo, fui yo quien hizo las redeterminaciones de precio, y de acuerdo a lo que vino y a lo que dice y a las certificaciones hay 803 millones de pesos. Lo dijo acá. O sea, hay archivo. En el archivo no se puede mentir. Por más que después te rete masa y salgas a querer decir otra cosa, lo que dijiste ya lo dijiste. ¿Bien? Y hoy quieras atenuar lo que dijiste, lo dijiste. Por algo lo dijiste. ¿Qué nos provoca a nosotros los dichos de Ferrari? Bueno, vayamos un poquito más, investiguemos un poquito más. Volvemos a hacer una consulta a Capital Humano, nos vuelve a contestar que la plata se giró y agrega, porque nosotros preguntamos sobre el destino de la plata, qué se podía usar con esa plata. Mateo, cuando te contestan de Capital Humano, ¿te hablan de montos? No, Capital Humano lo que dice fue... ¿El monto de los 300? Capital Humano habla del monto de los 329 millones de pesos. Y sobre eso te dice, Capital Humano, cuando hacemos la segunda pregunta, la plata girada solo puede ser utilizada para la construcción de la escuela. Cuando nosotros hicimos esta denuncia, que sale Ferrari y demás, sale a hacer un ensayo de explicación Peralta que dice, tenemos la plata y no la podemos usar porque no se puede afectar a la construcción de la escuela, lo dice en el diario Amanecer. Sí, eso en el Amanecer. Dice, tenemos la plata en el municipio, no la podemos usar porque no la podemos afectar a la construcción de la escuela. Segunda contradicción. Capital Humano, que el que te da la plata te está diciendo solo la podés utilizar para la construcción de la escuela. Volvemos a repetir para fijar conceptos. Entonces, Capital Humano, ¿de qué dinero está hablando en esos informes que ustedes piden? Capital Humano habla de los 329 millones de pesos. ¿Siempre es de ese monto? Sí. Después dice que esos 329 millones de pesos tenían que usarse para la construcción de la escuela. Peralta dice, no los puedo usar para la construcción de la escuela. ¿Qué haces con la plata? ¿Para qué la tenés acá? ¿Bien? El remanente de esos 90 millones de pesos casi que quedaron. Lo que te dice Capital Humano, en mayo del 2024, el municipio no rindió la suma de 90 millones de pesos. Son los que están acá, en teoría. No usaste la plata porque en teoría se estaba depreciando el valor, se gasta hasta el 51%, decidiste pararla. Si tenés 90 millones de pesos, ¿bien?, que son afectados directamente a la construcción de la escuela, ¿para qué lo va para un año en una caja que no te deja hacer nada, solamente tenerlo ahí si se va a seguir depreciando la moneda? Es decir, el intendente dejó que se valorice los 90 millones de pesos. Vamos a ponerlo en la situación más naif de todas. Vamos a ponernos que hicieron las cosas bien, de que vino la plata, de que quedó ahí, que nadie la tocó, que figura en un estado contable siempre la misma cantidad de dinero. ¿Para qué? Sos un mal administrador si hace eso. Porque si hubiese tenido 90 millones de pesos, avanzá en la construcción de la obra por los 90 millones de pesos y neutralizarla cuando ya no tenés más dinero. ¿Bien?
Si tan clara estaba la cuestión, ¿por qué tardaste 1 año y medio para salir una explicación y esperar que esto salga en un medio nacional donde ni siquiera pudiste dar respuesta seguida y te escondiste? Porque está claro que se escondieron, ¿bien? Porque una decisión expresa y convencida e intencionada de no salir a dar la cara el día que estaba Telenoche acá. Y después de eso salía a dar una conferencia de prensa donde hablaba de MOL 5 minutos y después te dedicás a echarle la culpa a Milei. Y donde solamente decís que de la escuela de MOL acá están los 90 millones de pesos y es real. Bueno, ¿qué hiciste con esos 90 millones de pesos durante 1 año y medio que lo tuviste parado? Tipa financiera. ¿Bien? No lo van a reconocer, pero muchas veces lo que se hace, agarran esa plata, la van poniendo en plazo fijo y van agarrando los intereses. Agarran esa plata, la van poniendo en plazo fijo y van agarrando los intereses. Ya ha pasado en otra gestión, hemos levantado el punto, cuando agarran plata de la obra nacional, la ponen en plazo fijo hasta que la tengan que usar y van ganando los intereses. Vos cuando veo intereses, no te dicen de dónde viene, pero dicen por intereses de vengado, tanta plata en la rendición de cuentas. Es una posibilidad, nunca la pudieron contestar. Yo quiero que vean qué hicieron con esa plata, con los 90 palos, no lo saben decir. Porque si solamente la dejaron guardada ahí abajo del colchón o en la cajita, lo único que hicieron fue perder valor adquisitivo, hacer que se incremente el valor de la obra y que cuando tengan que retomarla les salga mucho más caro. ¿Bien? Entonces, capital humano que nos dice, bueno, el municipio, la plata la tiene que usar para la construcción de la escuela, bien. Los 90 millones de pesos no fueron rendidos y tenían que haber sido rendidos. Si el municipio no utiliza la plata en la construcción de la escuela, capital humano va a exigir la devolución del dinero. No podría utilizarse para otra cosa que no sea el fin destinado al momento de la celebración del convenio, según lo dispone la cláusula 4ª. Eso es lo que te dice capital humano. De ahí es donde vos te preguntás, che, recibiste la guita, no avanzaste más que esto, te guardaste 90 palos, sale un funcionario a decir que por determinaciones de precio vinieron 803 millones, no salí a dar explicaciones, hace 1 año y medio que la gente te viene preguntando y no sabes qué decir, sus funcionarios se contradicen con los concejales. O sea, ¿hasta dónde quiere llegar? Está claro que una vez que esto tomó estado público, algo tenía que decir, algo tenía que inventar. Bien, de hecho se tomó algunos días para pensar qué decir. Y la más fácil es echarle la culpa a la oposición, al poder político. O sea, ahorita es famoso decir, a mí me quieren voltear, me están persiguiendo. Bueno, si hiciese la cosa bien no tendría que preocuparse. Esto no es contra Facundo Díez, esto es a favor de la comunidad de Villamol, esto es a favor de la comunidad de Navarro, esto es comunidad a favor de la transparencia. Cuando vos hablas con los vecinos de Villamol, que me tocó, bueno, todos estos días venir hablando, charlando, causó mucho impacto que Villamol estuviera en las noticias a nivel nacional. Te dicen lo mismo, o sea, es casi digamos, el mismo comentario. Todo muy lindo, la plata está en una cuenta, pero la escuela no está. Sí, hubiese sido más fácil y más entendible para la comunidad miren, la plata vino, se usó, me alcanzó hasta acá y ahora estoy reclamando para que venga más porque no me la quieren mandar. De hecho, si vos te pones a pensar en cómo se fueron dando los hechos, la neutralización de la obra, o la firma, la neutralización de la obra, que Ferrari dice que no la firmó siendo secretario de Obras Públicas y tiene fecha anterior a su renuncia, ¿bien? Es anterior a que asuma Milei. La responsabilidad del envío de los fondos era del gobierno de Alberto Fernández. Hoy, el hecho de que haya una gestión a nivel nacional que en su momento dijo voy a cortar la obra pública, es el fundamento más facilista que tienen los gobiernos de turno para decir no puedo terminar esto o esto. Entonces, tenés la casa en un 95%, pero le echás la culpa a Milei.
pero no decir que ese 5% te faltó porque vos como municipio no cumpliste tu parte de convenio. Capital Humano reconoce que está hasta el 50-52% de la escuela. No, lo que dice Capital Humano es que de acuerdo a lo informado por el municipio, la obra quedó en un 51%. Está. Mateo, cambiemos de tema. Sí. Ahora, sí, con esto, para finalizar lo que es MOL. Nosotros llegamos hasta un lugar, el intendente salió a decir otra cosa, Ferrari dijo otra cosa, y en el medio la escuela está sin terminar. ¿Qué motivó esto? Que después de hablarlo con Luis, después de hablarlo con parte del equipo, en el día de ayer hayamos interpuesto una solicitud de averiguación de ilícito y que sea la justicia que determine si acá las cosas se hicieron bien o se hicieron mal. Bien. ¿En qué juzgado se presentó? No, hoy por hoy no está radicada todavía, solamente se metió por mesa de entrada de la ayudantía fiscal el pedido de averiguación de ilícito con toda la prueba que nosotros creemos que es necesaria, toda la documentación que teníamos y que da respaldo suficiente a nuestro dicho, como también toda la prueba que creemos que debe llevarse adelante, como por ejemplo una constatación por medio de un ingeniero civil o un arquitecto que puedan determinar si ahí realmente están los 329 millones de pesos, si la obra está al 51%, si los materiales utilizados son los que dice el pliego. Bueno, ahora que se investigue realmente a fondo y que en lo personal deseo que se archive y que se sobresea a todo el mundo y que diga que las cosas se hicieron bien. Acá no se trata de acusar a nadie, solamente de buscar la verdad. Bien. Mateo, ¿qué pasa? Sé que es un tema que los concejales lo mantienen cerrado a la cuestión, pero bueno, ¿qué pasa o qué nos podés decir o qué nos podés informar dentro de lo que se pueda con respecto a la cuestión de la comisión investigadora? Que el lunes sale el dictamen. El lunes tenemos la última reunión donde cada concejal va a fundamentar su voto de acuerdo a todo lo que se vino trabajando, de acuerdo a las constancias del expediente, y a partir de ahí se tomará una decisión que puede ser unánime, dividida, que luego se tiene que llevar al recinto y que probablemente antes de presentar el proyecto de resolución que se trate en el recinto, convoquemos a ustedes para explicarle cómo fue todo el trabajo, qué se hizo, cómo se hizo, por qué se llegó a esa conclusión, por qué se pide tal o cual o no se pide tal o cual sanción y que el Consejo deberá decir en los próximos días. Bien, así que entonces concretamente el día lunes se presenta entonces... El día lunes los concejales tenemos, los miembros de la comisión investigadora, tenemos la última reunión y después de eso vamos a votar y vemos qué sale, ¿no? Bien. Vamos a ir redondeando ya la entrevista, ¿no? Mateo, hay un tema que se trató en el Consejo Deliberante donde se habló de un fallo judicial que beneficia a un vecino de Navarro abogado. Sí. ¿Nos podés explicar qué significa eso? ¿Qué es lo que pasa con ese tema? Permíteme que te corrija, pero no porque haya dicho que está mal, sino por la verdadera intención de algunos concejales el lunes. Es decir, no quisieron tratar un tema que estaba en el orden del día, que era sumamente importante y que no quisieron tratar y que quisieron tapar. La desesperación de la concejal Rabotti porque ese tema pase a comisión era inocultable, o sea, creo que no me dejó ni siquiera explicarlo. No. Pedí decir el tratamiento para después poder explicarlo, porque era largo, había nombres propios, no quería que se nombren a las personas involucradas y antes que diga la primera palabra se está pidiendo el pase a comisión, o sea, no quería que salga una nueva noticia más que involucre al municipio en su mala gestión, en la negligencia o en la impericia que lleva adelante esta administración, ¿no? Bueno, básicamente, y para que la gente lo entienda,
y que estamos hablando de plata, de la construcción de la escuela de moda, de la imposibilidad de los salarios, de mejorar los salarios municipales, de que algunos ganan más, que algunos ganan menos, y todo lo que se viene dando estos días. Esto lo que revela de alguna manera es que el intendente tiene una anarquía absoluta, un descontrol total, que no sabe ni para dónde tiene que salir en algunas cuestiones, y en Casa de Herrero cuchillo de palo, porque él se hace llamar doctor. Yo ejerzo la profesión y no me hago llamar doctor nunca, ¿no? Pero el que no ejerce la profesión y tiene el mismo título en teoría, se hace llamar doctor, y se le escapa algo elemental del derecho, como son el respeto de los plazos procesales y no haber evitado las consecuencias que tiene no cumplir los plazos procesales y presentarte en tiempo y forma, aunque sea poner alguna excepción. Bien, ¿qué pasó? Acá hubo 2 juicios principales, uno por usucapión y otro por tercería de dominio, de larga data, de terrenos de importante valor, que obviamente iban a generar honorarios altos. Terminan en diciembre del 2022, donde tienen sentencia firme, donde tienen honorario regulado y consentido. Consentido, ¿qué quiere decir? Honorarios que no fueron apelados, que quedaron absolutamente firmes y ejecutables, donde quien es beneficiario del cobro de ese honorario intima al municipio a pagar dentro de los 5 días. Estamos hablando todo esto del 2022, ¿no? Repetir la fecha porque es importante. 2022, octubre, diciembre de 2022 se dan la regulación, la notificación. O sea que en el 2022 se informa, digamos, oficialmente a la municipalidad. Sí, no estoy hablando ni siquiera del resultado de los juicios principales, bien, que también el municipio los perdió. No estamos hablando del resultado de los juicios principales. Estamos hablando de los honorarios. Estoy hablando solamente de la cuestión honorario, que es lo que motiva la traba de un embargo por más de 100 millones de pesos que después al municipio se le extraen de sus cuentas, así, le sacan 100 millones de pesos de un día para el otro. En diciembre, octubre del 2022, esos honorarios ascendían a la suma de 4 o 5 millones de pesos, que con los intereses de vengado en el momento del inicio de la demanda, que fue en diciembre de 2024, de 2023, hacían a 10 millones de pesos. ¿No? Perdón, o sea, la demanda se inicia entonces. El no pago de los honorarios, 4 o 5 millones de pesos, motiva el inicio de una ejecución de honorarios que entre los 2 juicios era aproximadamente 10 millones de pesos. Esto es, digamos, esta presentación que se hace no tiene nada que ver o digamos, en paralelo iría, vos explicarlo un poco mejor, con el resultado del juicio contra la municipalidad. Juicio contra la municipalidad terminado. ¿Qué data de cuándo el juicio contra la municipalidad? No me acuerdo, pero tardó unos cuantos años. Pero poner terminado, cosa jugada, terminado. Pero no de esta actual administración, sino de una administración anterior. No, la actual administración, ¿cierto? Tiene que ver con la actual administración. Está. Juicio terminado. Honorario firme consentido. Queda el pago de los honorarios, ¿no? Obviamente, con la municipalidad vencida en Costa. Costa quiere decir, a la municipalidad la obligan a pagar los gastos del proceso, entre los cuales están los honorarios del abogado. Bueno, vuelvo a decir, una deuda de 4 o 5 millones de pesos que con el inicio de la ejecución ya solo se transforma en 10 millones de pesos, y que con el devenir del tiempo, el mal obrar o el negligente obrar de la municipalidad, de los funcionarios municipales respecto a esta cuestión, termina transformándose en marzo del 2025 en 100 millones de pesos. Bien, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque la gente dice, ¿por qué pasaron de 10 a 100? Bueno. Y en el corto periodo de tiempo. Pero porque además, no solamente una compensación de intereses de ese monto, sino que el hecho de haberse iniciado una ejecución genera un nuevo proceso, que ese nuevo proceso genera una nueva regulación de honorarios. Bien, que esa nueva regulación de honorarios, si no la pagan en tiempo y forma, genera que te apliquen intereses. Entonces, acá lo que hubo es esa negligencia de no haber pagado en tiempo y forma, pero después, una vez que se inicia la ejecución, te intiman y no pagás, te vuelven a intimar y no pagás, te intiman por un plazo a poner excepciones y no la ponés, y te callás, y estás dando la razón de lo que va diciendo el letrado en cuanto a las presentaciones que va haciendo y la vas consintiendo.
hace que se vaya, no solamente, te vuelvo a decir, incrementando el monto por el paso del tiempo, sino que la actividad procesal del abogado, a medida que más actos procesales realiza, más honorario genera. Entonces, la negligencia del municipio, no haberlo hecho lo que tenía que hacer, hizo que casi en 2 años, o año y medio, transforme un monto de 10 millones de pesos en 100 millones de pesos. Es decir, se patinaron 100 lucas por tontos, por sonsos. Ahora, la Municipalidad de Navarro puede ir a casación de la provincia de Buenos Aires o puede no, porque ir a los honorarios ya están firmes. Ajá. O sea, tampoco puede apelar a la Corte Suprema de Justicia. No puede apelar porque no apeló en su momento. Es decir, cuando vos iniciás un juicio de ejecución, decís, yo tengo este título que es ejecutable. Tengo 10 millones de pesos para cobrar con una sentencia firme que es ejecutable. Voy y lo presento, el juez va a decir, intímese a José Luis Alonso, obligado al pago, para que en el plazo de 5 días pague la suma deudada o se presenta a poner excepciones y hacer valer los derechos que le considere que le correspondan. La municipalidad se cayó, no dijo nada, no presentó excepciones, ni siquiera se presentó en el juicio, se presentó tarde. Entonces, ¿qué recurso de apelación va, o casación, o por qué va a ir a la Corte, si la misma municipalidad va reconociendo todo y cada uno de los actos procesales que se van adelante? O sea, con los antecedentes, digamos, vos lo vas a explicar mejor, con los antecedentes, digamos, que se fueron generando en ese tiempo en que la municipalidad no contestó, es prueba, digamos, para casación o para la Corte Suprema. No va a llegar porque no hay forma de que llegue, porque no tiene posibilidad de recurso, porque no lo ejerció en su momento. Acá hay una realidad de ¿por qué se pasó de 10 a 100? Por inacción del municipio, por descuido del municipio, por desinterés del municipio, por negligencia del municipio, Son 90 por millones de pesos que estamos hablando. Son casi 90 millones de pesos. Claro, es un tercio de la escuela de Mol. ¿Querés graficarlo para que la gente entienda? Dicen que no tenían plata para hacer determinadas cuestiones, pero se fumaron un tercio de la escuela de Mol. Se fumaron 330 sueldos básicos de empleados municipales, por decirte una cosa. Para que la gente lo entienda, 330 tipos que trabajan en la municipalidad, a fin de mes representan lo que la municipalidad se patinó por descuido, por irresponsable. Un tercio de la escuela de Mol, bueno, a ver, estábamos el 51%, tenemos 100 palos en una cajita, dijo el intendente. Con eso podemos llegar al 60%. Bueno, quizá con los 100 paros que sumamos estamos cerca del 80%. Más los 90, ¿no? Que tienen guardado, más los 100 que se fumaron por una cuestión de ser negligente, capaz que llegamos al 80% de la construcción de la escuela de Mol. No sé. O en lugar de hacer 6 salones, hacemos 4. No sé de qué se va a disfrazar de. También le va a echar la culpa a la oposición de que es un irresponsable, de que es negligente, de que no tiene funcionarios que están a la altura de las circunstancias y que el municipio en lugar de pagar 10 tiene que pagar 100. También la culpa la va a tener Mateo Natalini. ¿De qué se va a disfrazar? Mateo, gracias por venir esta mañana. Gracias a vos, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, así pasó en la jornada